que es una norma ISO? Las normas ISO son una contribución positiva al mundo en que vivimos. Proveen a las empresas, el gobierno y la sociedad herramientas prácticas en las 3 dimensiones del desarrollo sostenible: económica, ambiental y social. Las normas ISO aportan soluciones y logran beneficios para casi todos los sectores de actividad. La responsabilidad social encaja con la estrategia de ISO de desarrollar normas que sean relevantes para los mercados globales y que ayuden a crear un mundo sostenible. En el año 2001, ISO comenzó a estudiar la necesidad de desarrollar una norma de responsabilidad social, dando forma en 2004 al Grupo de Trabajo Internacional a cargo de la elaboración de la norma ISO 26000. El proceso se caracterizó por ser altamente participativo y legítimo, pues la adhesión fue la más grande y amplia que se haya conformado para desarrollar un estándar ISO. Participaron expertos de los 6 principales grupos de partes interesadas: industria, gobierno, trabajadores, consumidores, organizaciones no gubernamentales, servicio, apoyo, investigación y otros, y se procuró un equilibrio geográfico y de género de los participantes. En mayo de 2010, cuando concluyó el proceso de negociación, el Grupo de Trabajo Internacional contaba con 450 expertos y 99 países miembros de ISO. Fue aprobada con un 93,5% de votos favorables. Chile participó en este proceso a través de su Comité Espejo, liderado por el Instituto Nacional de Normalización. Participaron más de 60 organizaciones representativas de las 6 categorías de partes interesadas. El 1 de noviembre de 2010 se publicó la norma ISO 26000 de responsabilidad social a nivel mundial y en Chile la norma NCH ISO 26000-2010. ¿Qué es entonces la ISO 26000? Es una norma internacional que ofrece una guía para integrar la responsabilidad social en todo tipo de organizaciones, incluyendo grandes, pequeñas y medianas, tanto en los sectores público como privado, en los países desarrollados y en desarrollo. ISO 26000 tiene como objetivo primordial ayudar a las organizaciones a contribuir al desarrollo sostenible. No es una norma de sistema de gestión y no es certificable. ISO 26000 dice que responsabilidad social es la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad, tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas, cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento y esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. Los principios de la responsabilidad social que una organización debería respetar son rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto a los intereses de las partes interesadas, respeto al principio de legalidad, respeto a la normativa internacional de comportamiento y respeto a los derechos humanos. ISO 26000 estableció 7 materias fundamentales de la responsabilidad social que una organización debería abordar. Gobernanza organizacional. Derechos humanos. Prácticas laborales. Medio ambiente. Prácticas justas de operación. Asuntos de consumidores. Participación activa y desarrollo de la comunidad. ISO 26000 se complementa con otros instrumentos e iniciativas relacionadas con la responsabilidad social, sin reemplazarlos, como la Guía para Multinacionales de OCDE, Global Reporting Initiative, Pacto Global de Naciones Unidas, entre otras. ISO 26000 es una herramienta de responsabilidad social poderosa para ayudar a las organizaciones a pasar de las buenas intenciones a las buenas acciones. La implementación de ISO 26000 puede, entre otras cosas, constituirse en una ventaja competitiva, aumentar la reputación, atraer y retener a trabajadores, clientes o usuarios, mantener la motivación, compromiso y productividad de los trabajadores, mejorar la percepción de los inversionistas, propietarios, donantes, patrocinadores y comunidad financiera, mejorar la relación con empresas, gobiernos, medios de comunicación, proveedores, organizaciones pares, clientes y la comunidad donde opera.
El desafío está en comenzar poniendo en práctica los principios y materias fundamentales de la responsabilidad social efectiva y eficazmente. En saber aprovechar esta guía para comenzar el camino hacia una gestión socialmente responsable. Pequeñas, medianas y grandes organizaciones, del ámbito público o privado, todos formamos parte de la cadena de valor, por lo que el cuidado de nuestra sociedad y el medio ambiente depende de todos y cada uno de nosotros. El desafío es de ustedes y nosotros, de las políticas y prácticas que implementemos para satisfacer las necesidades del presente, sin olvidar ni comprometer a las generaciones futuras.